Bueno, vamos a mirar todo entonces este apunte. Vamos a leer y voy a ir explicando algunas cosas. ¿Qué les parece? Como para ya un estudio, para un examen. ¿Eh? Muy sencillo. La gramática de esto está sumamente sencillo como para que cualquiera pueda entender. Entonces, lo único que se requiere es atención, concentración y listo. Dinámica de fluidos. La cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse de tres maneras. El flujo volumétrico. Q es el volumen del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. El flujo en peso. El flujo en peso. W es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Y el flujo másico, M, es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Por lo tanto, el flujo se puede representar o se puede expresar de tres maneras. Por el volumen, por el peso y por la masa. Muy bien. Q, el flujo volumétrico, es el más importante de los tres y se calcula de la siguiente forma. Q es área por velocidad. El área por la velocidad. Entonces, el área se mide en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. Por lo tanto, Q se va a medir en metros cúbicos por segundo. El flujo en peso, W, se relaciona con Q en la siguiente ecuación. W es gamma por Q, donde gamma es el peso específico. Por lo tanto, W, flujo en peso, está medido por Newton por metros cúbicos. Newton por metros cúbicos, que es gamma. Y metros cúbicos por segundo, que es Q. Por lo tanto, el peso, el flujo en peso se va a medir en Newton por segundo. Newton por segundo. El flujo en peso. Muy bien. El flujo másico se relaciona con Q con la ecuación ρ por Q, donde ρ es la densidad, no el peso específico, la densidad. Por lo tanto, el flujo másico M va a estar medido en kilogramos masa por metro cúbico, que es ρ, por Q, que es metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, el flujo másico se va a medir en kilogramos masa por segundo. Muy bien. Después hay un problema ahí que hay que tener la tabla de equivalencia y se solucionan los problemas. Eso vamos a dejar para después. Vamos a leer ahora lo que se llama ecuación de continuidad. El fluido circula con flujo volumétrico constante de la sección 1 a la sección 2. Es decir, cantidad de fluido a través de cualquier sección en cierto tiempo es constante y se conoce como flujo estable. Por lo tanto, si medimos el flujo másico 1 tiene que ser igual a flujo másico 2. Pero el flujo másico es ρ por Q, ¿no es cierto? Pero Q es área por velocidad. Pero si el fluido es el mismo, la densidad se anula. Densidad 1 igual a densidad 2. Por lo tanto, me va a quedar área por velocidad 1 igual a área por velocidad 2. Y eso quiere decir que Q1 es igual a Q2. O sea, el flujo volumétrico, que es el que más vamos a utilizar. Si ustedes se fijan en el gráfico de la siguiente página, tenemos un tubo que tiene una parte de menor diámetro y otra parte con mayor diámetro.
vemos que si consideramos el punto 1, tenemos una altura 1. Y si consideramos el punto 2, tenemos una altura 2, o sea, Z1 y Z2. Este es un problema que vamos a resolver acá para entender cómo se realizan estos trabajitos. Los diámetros interiores del conducto en la sección 1 y 2 son 50 milímetros y 100 milímetros respectivamente. En la sección 1 fluye agua con una velocidad promedio de 8 metros por segundo. La temperatura no vamos a tener en cuenta porque eso hace variar algunas cosas que vamos a ver más adelante. Calcular velocidad en el punto 2. Flujo volumétrico, flujo en peso y flujo másico. Muy bien. Entonces vamos por la pregunta A. Y aplicamos la continuidad. Área 1, velocidad 1 igual a área 2, velocidad 2. Despejamos la velocidad 2. Y vamos a tener área 1 sobre área 2 por velocidad 1. Calculamos las áreas porque tenemos los diámetros y encontramos rápidamente la velocidad 2, que viene a ser 2 metros por segundo, independiente de la presión y la elevación. O sea, la continuidad es independiente de la presión y de la elevación. Tengan bien en cuenta eso, en la ecuación de continuidad. Vamos a la pregunta B, flujo volumétrico. El flujo volumétrico Q es igual al área por la velocidad. Se puede usar los datos de la sección 1 o de la sección 2, da lo mismo. Entonces, si yo aplico con los datos de la sección 1, voy a tener área 1 por velocidad 1, ¿verdad? Y la velocidad 1 era dato luego, o sea, 8. Me da un flujo volumétrico 0,0157 metros cúbicos por segundo. El flujo en peso, W, es gamma por Q, pero gamma del agua es 9,59 kilonewton por metro cúbico. Entonces, el flujo en peso va a ser 9,59 kilonewton por metro cúbico por Q, que ya tenemos. Y eso me da 0,151 kilonewton por segundo. El flujo másico es ρ por Q. ρ se conoce ρ del agua, 978 kilogramos masa por metro cúbico. Este era agua, ¿verdad? Sí. Pero agua a 70 grados centígrados, por eso que varía un poco del agua a temperatura normal. ρ del agua es 978 kilogramos masa por metro cúbico. Aplicando la fórmula de flujo másico, vamos a tener 978 por Q. Y Q ya habíamos calculado en primer lugar. Por lo tanto, me queda un flujo másico de 15 kilogramos masa por segundo. Ya ven, sumamente sencillo. Hay que saber aplicar estos conocimientos. Si por ahí tienen un problema, ustedes tienen que tener todo a mano, todos los formularios habidos y por haber, todo el armamento para resolver los problemas. Porque ese es el trabajo del ingeniero, solucionador de problemas. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo que hemos visto ahora es el teorema de continuidad. La continuidad. Área por velocidad es constante. Es independiente de la elevación, independiente de la presión. Lo que vamos a ver ahora va a ser el teorema de Bernoulli. Ya vamos a entrar ya en la cosa más interesante. Y se van a dar cuenta que es una gran macana. Gran macana porque acá no hay gato encerrado. Acá todo es razonable. Es cuestión de concentrarse, pensar un poquito en lo que se está leyendo y ya está. No hace falta demasiado. Muy bien. Conservación de la energía. Ecuación de Bernoulli. Considérese
un elemento de fluido, como el de la figura. Dentro de una tubería, en un sistema de flujo, se localiza en el dibujo una cierta elevación Z, con respecto al nivel de referencia. Eso, cada uno tiene que poner el nivel de referencia. Siempre hay que tratar de poner lo más bajo posible para que todos los términos sean positivos. Muy bien, entonces ya localizamos el nivel Z. Se tiene también una velocidad del flujo, ¿verdad? Del elemento de fluido. Y por consiguiente se tiene una presión, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora los tipos de energía que se pueden medir en un elemento de fluido dentro de una tubería. La energía potencial. La energía potencial es debido a su elevación. Entonces, la energía potencial va a ser W por Z, donde W es el peso del elemento de fluido. W por Z, peso por altura. ¿Recuerdan ustedes? Energía potencial, peso por altura. La energía cinética. La energía cinética es debido a su velocidad. ¿Recuerdan ustedes? Un medio masa por velocidad al cuadrado. Pero la masa es el peso sobre la gravedad. Por lo tanto, la energía cinética yo puedo poner en función del peso también. Peso por velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Muy bien. Y por último, la energía de flujo. Ya ven, ustedes ya conocen la energía potencial, ya conocen la energía cinética. Ahora vamos a conocerle a la energía de flujo, que representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de una cierta sección contra la presión P, porque en ese elemento de fluido existe una presión P. Entonces, se mide la energía de flujo mediante la ecuación peso por presión sobre gamma. Pero vamos a ver de dónde viene esto. La fuerza sobre el elemento sabemos que es presión por área. Una fuerza que existe dentro de un fluido es presión por área, ¿no es cierto? Esa es la fuerza, que recorre una cierta distancia L. Entonces, si la fuerza recorre una distancia L, fuerza por distancia es trabajo. Es trabajo. Fuerza por distancia es trabajo. Entonces, trabajo es igual a presión por área por L. Y presión por área por L resulta que área por L es volumen. Entonces, el trabajo va a ser presión por volumen. Perfecto. Entonces, el volumen, ¿verdad? Que es presión por volumen, va a ser igual a peso sobre peso específico, porque el volumen ya tenemos. El volumen ya sabemos que es peso sobre gamma. Peso sobre peso específico. Entonces el trabajo va a ser la presión por el volumen, que está dado por el peso sobre el peso específico. Esa es la energía de flujo. Con estas energías podemos estudiar en cualquier punto de cualquier tubería donde fluye algún fluido. Podemos estudiar y podemos analizar cuál es su velocidad, cuál es su presión, cuál es su volumen, en fin, cualquier ítem, o sea, cualquier parámetro podemos calcular. Vamos a mirar un poquitito ahora el dibujo que está más abajo. Cantidad total de energía. Si yo sumo en cada punto, en el punto 1 y en el punto 2, la energía total es la energía cinética más la energía potencial más la energía de flujo. Entonces, yo voy a tener, ¿verdad? En el punto 1, energía de flujo más energía potencial más energía cinética, ¿verdad? Si yo sumo esos tres, voy a tener mi energía total. Y como dice el enunciado, la energía, nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. Podemos decir que la energía total en 1 es igual a la energía total en 2. Por lo tanto, considerando el elemento de fluido que se mueve del punto 1 al punto 2
los valores de presión, altura o elevación y velocidad son diferentes. Son diferentes la presión, la elevación y la velocidad. Por lo tanto, la energía total 1 va a ser el peso por presión 1 sobre gamma, más el peso por elevación 1, más el peso por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 gravedad. Y en el punto 2 va a ser semejante, ¿verdad? Por lo tanto, si yo igualo E1 con E2, voy a tener mi ecuación de Bernoulli. Voy a simplificar el peso. El peso voy a simplificar en todos los elementos. Y voy a tener la famosa ecuación de Bernoulli, que igualan las energías en cualquier punto, ¿verdad? Donde fluye un fluido. Pero ojo que aquí la ecuación de Bernoulli no comprende otras pérdidas. Acá no estamos resaltando las pérdidas por fricción y todas esas cosas. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Por ahora vamos a aprender la ecuación de Bernoulli de esta forma. Y después vamos a modificar esta ecuación de Bernoulli, que ya va a ser más fácil así. Entonces, Bernoulli es esta ecuación. ¿Qué es lo que hace Bernoulli? Relaciona la energía total y en otro punto, donde su presión, su volumen y su elevación son diferentes. Correcto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a interpretar la ecuación de Bernoulli. Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee un fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. En el análisis de flujo de fluidos, los términos se expresan por lo común como altura sobre un nivel de referencia. Entonces, presión sobre gamma se mide la carga de presión. Z es la carga de elevación y V cuadrado sobre 2 gravedad es la carga de velocidad. O sea que Bernoulli relaciona o caracteriza la carga de presión, la carga de elevación y la carga de velocidad. Vamos a mirar un gráfico que está más abajo. La ecuación de Bernoulli se utiliza para determinar los valores de carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad, conforme el fluido circula a través de un sistema. Y vemos a la izquierda y a la derecha hay flechas verticales, donde se suman las tres cargas: carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad. Y la carga total es la misma para ambos lados. Fíjense ustedes, en el punto 1, la carga de elevación es pequeña, la carga de presión es más o menos, y la carga de velocidad es mucho mayor, porque la velocidad es más grande. En el punto 2, la carga de elevación es más grande, está más alto. La carga de presión es menor y la carga de velocidad es mucho menor. Porque el diámetro es mayor, entonces la velocidad va a ser mucho menor. ¿Qué les pareció? Entonces, Bernoulli es nuestro gran amigo a partir de ahora. Relaciona las tres energías en distintos puntos. Así vamos a analizar. Relaciona las energías en los diferentes puntos. Y hay un pequeño problemita ahí, el 6.9 dice. En la figura anterior, un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. Los diámetros son 25 milímetros, presión manométrica 1 es 3,45 y la velocidad 1 es 3 metros por segundo. El diámetro 2 es 50, la sección 2 se encuentra 2 metros por arriba de la sección 1. Se supone que no hay pérdidas. Calcular la presión 2. Entonces,
El diámetro 1,25, diámetro 2,50, velocidad 1,3 metros por segundo, presión 1,345 kilopascal y Z2 menos Z1 vale 2 metros. Solución. Planteamos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Despejamos la presión 2, ¿verdad? Vamos a tener presión 1 más gamma por Z1 menos Z2 más V1 cuadrado menos V2 al cuadrado sobre 2 gravedad. Gamma es 9,81, gamma del agua. Gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Primero calculamos la velocidad 2 mediante continuidad. Mediante continuidad, porque continuidad dijimos que es independiente de la presión e independiente de la elevación. Penemandu ABA. Entonces calculamos la velocidad 2. Conocemos el área 1 y el área 2 porque sabemos sus diámetros. Ahí tenemos la velocidad 2. Entonces ponemos en la fórmula de Bernoulli, ¿verdad? La presión 2 va a ser igual y reemplazamos todos los valores y nos da la presión 2, que era lo que queríamos saber. Era lo que queríamos saber. ¿Qué tal? ¿Vamos bien o vamos muy complicado? Bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Concentrados, concentrados. Una sola vez nomás van a leer esto. Y después ya, amén. No hace falta perder tiempo. Una vez ustedes van a leer. Además, en el examen van a tener todo a mano. Ejercicios resueltos, ejercicios modelo. Lo que hay que aplicar son los conceptos. Conceptos de continuidad y en este caso. En el capítulo anterior, flotabilidad. ¿Recuerdan ustedes la distancia metacentro? Metacentro. ¿Recuerdan ustedes? En cada capítulo hay conceptos claros que hay que tener. Bueno, vamos a ver ahora lo que es un sifón. Tanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera. Muy bien, mírenle un poco a este aparato. Se llama sifón. Hay una tubería que está metido en el líquido y que está, el punto de salida está por debajo del líquido. En la figura, el sifón saca líquido desde un tanque y la expulsa por la tobera. Observe que la superficie del tanque, el punto A, y la corriente libre que sale de la tobera, punto F, no están confinados a fronteras sólidas, sino que están expuestas a la atmósfera. Por lo tanto, la presión manométrica en dichas secciones es cero. Así dijimos en los capítulos anteriores, ¿recuerdan? ¿Recuerdan ustedes? Cuando está expuesto a la presión atmosférica, o sea, a la atmósfera, la presión manométrica es cero. Regla. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es cero y el término de la carga de presión se cancela en la ecuación de Bernoulli. Ah, qué bueno. Entonces ya podemos eliminar ese primer término. Puede suponerse que el tanque de donde se toma el fluido sea muy grande en comparación con la sección del tubo. Como velocidad es caudal sobre área o flujo volumétrico sobre área, la velocidad para calcular la carga de velocidad v cuadrado sobre 2g está elevado al cuadrado, por lo tanto será todavía más pequeño. Regla. A la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera cero y se puede cancelar en la ecuación de Bernoulli. Quiero explicar algo ahí. Observen ustedes el tanque, y el tanque tiene una superficie muy grande comparado con el agujerito por donde sale el líquido. Entonces, imagínense ustedes la superficie del tanque, la sección del tanque, va a bajar
tan lentamente va a ir bajando. La velocidad con que va a bajar el nivel del agua del tanque es tan pequeño en la velocidad con que va a bajar el nivel. Y encima, cuando vamos a calcular la carga de velocidad, porque velocidad al cuadrado sobre 2, una cantidad pequeña, al elevar al cuadrado, es mucho más pequeño, mucho más pequeño. Entonces, por eso es que nosotros eliminamos la carga de velocidad en la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ya vamos a hacer un ejercicio, enseguida se van a dar cuenta. Regla. A la carga de velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera cero y se cancela en la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Observe usted que los puntos B y E, que están dentro de la tubería, cuya área de flujo es constante, por lo tanto la velocidad será la misma en el punto B y en el punto E. La velocidad será la misma. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. Cuando los dos puntos de referencia están al mismo nivel ahora, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 se cancelan. Muy bien. En base a toda esta reglamentación que hay acá, vamos a mirar un pequeño ejercicio y vamos a mirar otra vez la página izquierda para recordar. Entonces, para este sifón mostrado en la figura, calcular el flujo volumétrico y la presión en los puntos B y E. Vamos a aplicar Bernoulli y fíjense ustedes, presión A, vamos a poner Bernoulli en el punto A y en el punto F. F es donde sale el agua. Perfecto, vamos a hacer Bernoulli en A y en F. Presión A sobre gamma más ZA más velocidad A al cuadrado sobre 2 gravedad igual a presión F sobre gamma más ZF más velocidad F al cuadrado sobre 2 gravedad. Muy bien. Hemos aplicado Bernoulli. La presión A es cero porque está en la superficie. Está expuesto a la atmósfera. Entonces la presión manométrica es cero. Velocidad A es cero. ¿Por qué? Porque la superficie del tanque es muy grande. Entonces la velocidad con que va a bajar es tan pequeña que consideramos cero. La presión F es cero porque también está expuesto a la atmósfera. Entonces, F está a 3 metros por debajo de A. Por lo tanto, de acuerdo a lo que me queda ahí de la ecuación de Bernoulli, va a ser ZA igual a ZF más velocidad F al cuadrado sobre 2 gravedad, de donde yo despejo velocidad F igual a raíz cuadrada de ZA menos ZF por 2 gravedad. El objetivo es calcular el flujo volumétrico, que depende de la velocidad. Entonces, si aplico los datos que dispongo, ya tengo la velocidad en el punto F. 7,6 metros por segundo. Correcto. Imagínense ustedes, en el punto F, la velocidad es 7,667 metros por segundo. Y en el punto A, la velocidad consideramos cero. Porque es tan grande el tanque que su velocidad prácticamente es cero. Muy bien. Vamos ahora al cálculo del flujo volumétrico. Mediante la ecuación de continuidad, nosotros calculamos área F por velocidad F. El área F tenemos el diámetro. Y eso nos da un flujo volumétrico de 3,77 por 10 a la menos 3. El cálculo de la presión en B y en E. Para calcular presión en B, aplicamos Bernoulli en A y en B.
Y hacemos la misma cosa que hicimos anteriormente. Y para calcular la presión en E, hacemos lo propio en A y en E. En A y en E. Entonces, analicen ustedes en A y en B. Tenemos presión A sobre gamma ZA, velocidad A. En B no se anula nadie, porque presión en B, el punto B no está a la atmósfera. Entonces no se anula. Entonces de ahí despejo la presión en B. Y me queda una fórmula, gamma, corchete, paréntesis, ZA menos ZB, menos velocidad B al cuadrado sobre 2 gravedad. Pero ZA menos ZB es 0, porque A y B están a la misma altura. A la misma, entonces ZA menos ZB es 0. Correcto. Entonces, ¿qué tengo? Presión en B, voy a tener gamma por ZA menos ZB menos B sub B al cuadrado sobre 2 gravedad. ZA menos ZB es 0. Entonces, como el caudal, o sea, el flujo volumétrico de velocidad B por área en B, y de ahí voy a encontrar la velocidad B por continuidad. Ahí encuentro, ya sé el caudal, perdón. Una vez que conozca el caudal ya puedo calcular cualquier velocidad. Y esa velocidad B voy a poner dentro de mi ecuación y resulta que la presión B va a ser menos 4,5. Eso indica, es negativo, ¿verdad? Eso indica que la presión en el punto B es menor que la atmosférica. 4,5 kilopascal menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el punto B, la presión es menor que la presión atmosférica. Sin embargo, están a la misma altura con el punto A. ¿Ya ven? Para calcular la presión C, la presión D, la presión E, con procedimientos muy parecidos, se aplican Bernoulli y se van encontrando los datos que uno quiere. Aquí lo más importante que podemos resaltar es el punto C. El punto C. Fíjense ustedes, presión en C. Presión en C. El siguiente párrafo, A y C. Bernoulli en A y en C. Y resulta que la presión en C sale menos 16. Menos 16. Esa es la menor presión que tiene el fluido, el flujo, en el punto más alto. Esa es la menor presión. Y fíjense ustedes la presión en E. En E sale 24. En F, ¿dónde está la presión en F? Presión en F es 0 por ser atmosférica. En E es 24 la presión, mucho mayor. Mucho mayor. Entonces, la mínima presión es en el punto más elevado. Perfecto. Es por eso que fluye el fluido. Una vez que uno chupa, ¿verdad? Cuando va a hacer, se le acaba el combustible en el auto, se va y compra un bidón y hace un sifón para cargar, para no derramar el combustible. Aquí esta conclusión me gusta mucho. La velocidad a la salida del tubo y el flujo volumétrico dependen de la diferencia de elevación. La presión en B está por debajo de la presión atmosférica. La presión en B está por debajo de la presión atmosférica. Vamos a poner presión en B. Presión B, presión B, presión B. Presión B, presión B, menos 4,5. Sí, señor. Debajo de la presión atmosférica. La velocidad de flujo es el mismo en todos los puntos donde el tamaño es el mismo. La presión C es la más baja del sistema porque C está en la elevación máxima. La presión en D y en B, que están a la misma altura, están dentro de la tubería,
Ambas están en la misma elevación y tienen la misma carga de velocidad. La presión en E es la más alta porque E se encuentra en la elevación más baja. Por eso tiene la máxima presión. Muy bien. Seguramente ustedes con este ejercicio habrán sacado algunas conclusiones, ¿verdad? Las presiones, las elevaciones y la energía de flujo, ¿verdad? Cambian permanentemente. Y para eso, para calcular qué valor tiene en cada punto, hay que aplicar Bernoulli. Hay que aplicar Bernoulli. ¿Qué les pareció? Excelente, profe. Excelente, súper interesante. Súper interesante, dan ganas. Ya demasiado poquito ya lo que falta. Ya se acaba ya el capítulo. Ya se acaba, ya, pero vamos a ver algo sumamente interesante todavía. Vamos a ver ahora lo que se llama el aparato de Venturi. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, después yo quisiera que ustedes entren en YouTube y busquen ahí. Les voy a dar algunos elementos para que miren un poco en YouTube. Les voy a poner en el pizarrón o les voy a dictar seguramente para que escuchen un poco. Después de esto, les va a parecer un chiste. Les va a parecer un chiste. Aparato de Venturi. Sirve para medir velocidad de flujo. Se basa en la aplicación de la ecuación de Bernoulli. La sección de diámetro reducido. Vean ustedes la tubería que el flujo va hacia arriba. Y hay una disminución de la sección. ¿Se dan cuenta? La sección de diámetro reducido B hace que la velocidad se incremente con la disminución correspondiente de la presión. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Atiendan bien esto que les voy a decir. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Y yo quiero que vean estos videos que les voy a nombrar. ¿Cómo se utilizan estos principios de Venturi para Fórmula 1, para los vehículos de Fórmula 1? Para Fórmula 1. ¿Cómo vuela un avión? ¿Por qué vuela un avión? La sustentación de un avión. La velocidad. ¿Por qué está diseñado? El avión tiene una cabeza así y llega a la cola. Sin embargo, la parte de abajo es recto. Entonces, como el aire tiene más longitud que recorrer, ¿verdad? Y tiene que llegar juntos, aumenta su velocidad en la parte de arriba. Entonces, si aumenta su velocidad del aire en la parte de arriba, disminuye la presión. Y cualquier cuerpo, cualquier cosa en este mundo, trata de ir hacia donde la presión es menor. ¿Pepillavio? Sí, profe. Trata de ir hacia donde la presión es menor. Entonces, después al terminar esto, yo les voy a poner ahí para que miren un poco en YouTube. Se van a divertir, les puedo jurar. ¿Cómo vuela un avión? ¿Por qué en Fórmula 1 es más rápido el vehículo? Etcétera, etcétera. Bueno. Demostraremos que la velocidad del flujo depende de la diferencia de presión entre los puntos A y B. O sea, vamos a demostrar que la velocidad del flujo depende de la diferencia de presión. ¡Ah, qué bien! Aquí también hay que combinar las ecuaciones de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Problema. El medidor Venturi conduce agua. La gravedad específica del fluido manométrico en el manómetro es 1,25. Calcular la velocidad en A y el flujo volumétrico. La velocidad en A y el flujo volumétrico. Gamma
del fluido manométrico es 1,25, por lo tanto el peso específico, el peso específico del fluido manométrico es 12,26. Es la gravedad específica por peso específico del agua. ZA menos ZB es menos 0,46. Valor negativo. Bernoulli. Vamos a aplicar Bernoulli. Presión A sobre gamma más ZA más velocidad A al cuadrado sobre 2 gravedad. Y ahora en el punto B. Presión B sobre gamma más ZB más velocidad B cuadrado sobre 2 gravedad. Con un esfuerzo matemático vamos a ordenar de la siguiente manera. Presión A menos presión B sobre gamma, ZA menos ZB y velocidad B cuadrado menos velocidad A cuadrado sobre 2 gravedad. Muy bien, y vamos por parte y descuartizador. Vamos por parte. Primero, vamos a calcular presión A menos presión B sobre gamma. Y para eso entonces vamos a la ecuación del manómetro. ¿Recuerdan ustedes ecuación del manómetro? Presión en A más gamma por I. ¿Recuerdan? Más gamma por 1,18 menos gamma del fluido manométrico por 1,18 menos gamma por I menos gamma por 0,46 es igual a presión B. Entonces, pasamos presión B al otro lado y ya tenemos presión A menos presión B. Nos queda toda esa ecuación hacia la derecha. Pasamos gamma hacia el lado izquierdo y ya tenemos presión A menos presión B sobre gamma. Y nos queda un valor hacia la derecha. Tenemos todos los elementos, por lo tanto podemos encontrar ya cuánto vale ese primer término, presión A menos presión B sobre gamma. Sale 0,78. 0,78. El segundo término, ZA menos ZB, ya sabemos que vale menos 0,46. Muy bien. 0,46. Por continuidad, yo sé que área A, velocidad A, área B, velocidad B, y conocemos los diámetros. Por lo tanto, velocidad B va a ser igual a 2,25 velocidad A. Si yo elevo al cuadrado, velocidad B al cuadrado, 2,25 al cuadrado y velocidad A al cuadrado, voy a tener velocidad B al cuadrado y paso velocidad A al cuadrado. O sea, le resto una cantidad igual a ambos lados. Voy a tener velocidad B al cuadrado menos velocidad A al cuadrado. Es igual a 5,06 velocidad A al cuadrado menos una velocidad A al cuadrado. Voy a tener 4,06 velocidad A al cuadrado. Regresamos, ¿verdad?, a nuestro asterisco, ¿verdad?, que era la ecuación principal, porque ya reemplazamos los dos elementos, 0,78 y menos 0,46, me va a quedar velocidad B al cuadrado menos velocidad A al cuadrado, ¿verdad? Me va a quedar sobre 2 gravedad. Ese 2 gravedad, se eliminó, sí. 0,78, me va a quedar 4,06. Y de ahí puedo despejar la velocidad A. La velocidad A me sale 1,24. Una vez que tenga la velocidad A, ya puedo calcular el flujo volumétrico con respecto al punto A. Velocidad A por área A. Y me da el caudal volumétrico, o sea, el flujo volumétrico. Bueno, está contestadas las preguntas. Se demuestra que la velocidad de flujo depende de la diferencia de presión entre ambos puntos. ¿Comprenden? Sirve entonces para medir velocidad, para medir caudal, para medir diferencia de presión. Para cualquier problema sirve el Venturi. ¿Está? Eso se utiliza mucho cuando hay tuberías
Por ejemplo, esta tubería de agua que va del río Paraguay hasta el medio del Chaco, hasta ¿cómo se llaman estos alemanes que vinieron? Los menonitas, hasta Filadelfia y compañía. Hay muchos Venturi para frenar, o sea, para eliminar los gases, los vapores, para aumentar velocidad, para disminuir, para aumentar la presión o para disminuir la presión. Muy bien. Ahora, un último tema. Último tema. Teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. Voy a mirar un poquitito nuestro planeamiento. La clase que viene creo que es examen, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Examen ya. Okay. La clase que viene es octubre, septiembre, octubre 2, 9, 16. Hoy estamos 16. 23, segundo parcial. El 30 de octubre. Sí, estamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Vamos muy bien. Vamos a ver lo que es el teorema de Torricelli. El fluido sale por un lado del tanque a través de una tobera. Para determinar la velocidad del flujo en esta, se aplica la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y punto 2. Entonces, para determinar la velocidad de salida, fíjense, vamos a aplicar Bernoulli. Presión 1 y presión 2 se anulan porque están a la atmósfera. El tanque arriba está abierto, viste que tiene un techito ahí y está abierto. Entonces, Z1, Z2, velocidad 1 también es 0 porque el tanque, la sección del tanque es muy grande con respecto a la sección de la salida. Entonces, presión 2 y velocidad 1 se anulan. Se despeja y se tiene la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por Z1 menos Z2. O sea, raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Es la misma ecuación que ustedes seguramente se han de recordar en cinemática. Velocidad de un cuerpo en caída. Remember. Sí, profe. ¿No? Remember. Velocidad de un cuerpo caída. Al cabo de una cierta altura, qué velocidad va a tener, etcétera, etcétera. Muy bien. Después, ya vemos entonces que para calcular la velocidad tenemos raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Pero, ¿qué pasa si el tanque con el tiempo, la altura Z1 va a ir disminuyendo, la altura H va a ir disminuyendo? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la altura H va a disminuir. Por lo tanto, la velocidad de salida va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Es así, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, sí. Es así, ¿verdad? Bueno, esto me hace acordar cuando éramos criaturas. Aquí hay varias nenas, hay un poquito, Diana, Paola, Thaís. Hay varias nenas y hay varones también. Ustedes nunca jugaron así cuando eran criaturas de quién orina más lejos. Yo no, profe, por suerte. Yo no, ya escuché. Yo no, profe. Para los varones estoy diciendo, no se vaya a molestar, chicas. Cuando éramos criaturas, todos jugábamos. Pues bien, a medida que se va terminando el líquido, la distancia
del pipí caía cada vez más cerca, ¿no es cierto? Cuando ponía menor presión, sí, profe. Te da Claro, sí. hay que usar la cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora vemos cómo se calcula la velocidad, pero todavía no estamos variando la altura. Si variamos la altura, esa velocidad va a variar también. Va a variar. El caudal también va a variar. ¿Por qué? Porque el caudal depende de la velocidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora viene un problema para entender eso. En el tanque de la figura, calcule la velocidad de flujo de la tobera y el flujo volumétrico para un rango de profundidad H, 3 metros hasta 0,5 metros, en intervalos de 0,5 metros. El diámetro del chorro de salida es 50 milímetros. Solución. Aplicamos Torricelli para cada valor de H. Así también para el cálculo de flujo volumétrico. La ecuación de continuidad. Entonces, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. 1,96 por 10 a la menos 3. Primera columna, profundidad. 3 metros, 2,5, 2, 1,5, 1 y 0,5. Velocidad 2. Raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. 2 gravedad por altura. Entonces, calculamos con esa fórmula y vamos poniendo los valores. Para altura de 3 metros, para altura de 2,5, para altura de 2 y así sucesivamente. Y también calculamos el caudal o el flujo volumétrico. De esa manera. Observación. Vemos que la velocidad del chorro y el flujo volumétrico dependen de la altura. Muy bien. Otra aplicación del teorema de Torricelli. Si el chorro de un fluido vertical, si no hay pérdidas de energía, el chorro alcanzará una altura igual a la elevación de la superficie libre del fluido en el tanque. A esa altura, la velocidad de la corriente es igual a 0. Entonces, vamos a demostrar que el chorro va a llegar hasta el punto 3, que está a la misma altura del punto 1. Si aplicamos Bernoulli, presión 1, velocidad 1, se hace 0. Presión 2, también se hace 0. Se encuentra lo que nos resta de la ecuación de Bernoulli. Me queda que velocidad 2 es igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Ahora aplicamos Bernoulli en el punto 2 y en el punto 3. Presión 2, Z2, velocidad 2. Presión 3, Z3, velocidad 3. Se anula presión 2 y presión 3. Resulta que velocidad 3, despejando, me queda velocidad 2 al cuadrado más 2 gravedad por Z2 menos Z3. Reemplazamos velocidad 2 al cuadrado por 2 gravedad por altura. Y Z2 menos Z3 por menos H. Entonces vamos a tener velocidad 3 va a ser igual a 2 gravedad por altura más 2 gravedad por menos H. Y eso es igual a 0. Esto comprueba que el chorro llega justo a la altura de la superficie libre. No hay vuelta que dar. ¿Se dan cuenta? El chorro va a llegar al punto 3, que está a la misma altura que el punto 1. Acá, esto es teórico. Es teórico porque acá no estamos aplicando pérdidas, no aplicamos rozamiento, no aplicamos nada de eso. Acá todo es 100% de efectividad. Ya vamos a entrar en el capítulo siguiente donde vamos a estudiar la realidad. Esto todavía es bola. Todavía esto es bola. Porque no está considerando nada de los obstáculos que hay en la realidad.
Pero para eso tenemos que estudiar estos elementos. Y después vamos a considerar los frenos que tiene. Último tema. Cuando el tanque está cerrado y dentro del tanque hay una cierta presión de aire, evidentemente, si yo abro la válvula número 2, el chorro va a ir mucho más arriba que el nivel del líquido. Fíjense en el dibujo. Fíjense en el dibujo, el ejercicio 6,14. El tanque presurizado lanza un chorro vertical. Lanza un chorro vertical. Calcular la presión de aire que es necesario aplicar sobre el agua a fin de hacer que el chorro llegue a 40 pies por arriba de la salida, sabiendo que H es 6 pies. O sea, tenemos que ver cuál es la presión que hay que aplicarle ahí arriba del líquido cerrado para que el chorro alcance 40 pies de altura. ¡Ja! ¡Qué bien! 40 pies por 30 centímetros, ¿cuánto es? 120, o sea, 12 metros más o menos. Muy bien. Solución. Se aplica Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2, para empezar. Y ahí se obtiene la velocidad. La velocidad, entonces, es igual a 2 gravedad por corchete, presión 1 sobre gamma más H. ¿Está? De acuerdo a lo que nos queda de la ecuación de Bernoulli. Ecuación muy similar a la de Torricelli, donde la velocidad, recuerdan que era 2 gravedad por altura. El ahorro, el chorro llega a una altura H. Por analogía, el sistema presurizado ocasionaría que el torrente alcanzara una altura de P1 sobre gamma más H. P1 sobre gamma más H. Entonces, si se quiere que el chorro suba 40 pies y H es 6 pies, entonces P1 sobre gamma más H tiene que ser igual a 40 pies. Y de ahí despejo la presión y resulta que la presión es 14,73. Qué macanada que esto es, ¿verdad? Qué cosa más sencilla. Qué cosa más sencilla. Si yo quiero que llegue a 40 pies, entonces eso que está ahí dentro del corchete, eso tiene que ser igual a 40 pies. Porque es 2 gravedad por altura. 2 gravedad por lo que está dentro del corchete. Y lo que está dentro del corchete tiene que ser 40. Bueno. Flujo debido a disminución de carga. El flujo volumétrico. No, esto vamos a... esto, les voy a poner un video. Les voy a poner un video para que ustedes vean el tiempo que tarda un recipiente en vaciarse. El tiempo que tarda un recipiente en vaciarse. Anoten, por favor, anoten y busquen en YouTube. Tiempo que tarda en vaciarse un tanque por un orificio. Acá yo anoté. Principio Torricelli, por Sergio Llano. Voy a anotar en el pizarrón, ¿sí? ¿Qué le parece? Un ratito. Y después le sacan
foto a esto y ya está. Ahí está. Estos tres temas. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profe, se ve súper. Anoten apoyo, entren un ratito. Cada uno de estos dura 10, 15 minutos lo que dura. Una vez si ustedes escuchan esto, está maravillosamente bien explicado. Y ya con lo que ustedes saben ahora con nuestro apunte, van a dominar. Sáquenle una foto. Bueno, en el apunte les voy a poner ahí cuántos ejercicios pueden hacer. Calcular el tiempo de vaciado. ¿Eh? Ah, si pueden leer, también pueden leer este frasco de Mariotte. Bueno, es un dispositivo por el cual el caudal de salida es el mismo. No varía, no importa la altura. Así que tipo magia, el frasco de Mariotte.
Les voy a poner algunos ejercicios que pueden hacer en sus casas. Dale, profe. ¿Qué? Pucha, si llegan a hacer todo eso, van a volar. Mejor luego que no hagan todo. Mejor que no hagan todo, ¿eh? Vamos a hacer todo, profe. Maravilla. ¿Y qué le pasa a la otra gente, che? Bueno, que entre en el... Que mire la grabación entonces, ¿eh? Sí, lo que queda. Sí, profe, un compañero estaba conectado, pero me avisó que se fue la luz en su casa. Mira, che. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual van a rendir todo después. Bueno, le pareció muy linda la clase hoy, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Demasiado, profe. demasiado entendible, ño. Sí, Demasiado, profe. demasiado Excelente. excelente, me alegro mucho. Bueno, la clase que viene es nuestro examen y toda esa parte de flotación, flotabilidad y esas cosas, tengan todo su armamento a mano. Yo estoy seguro que van a resolver ustedes mismos. Ustedes mismos. Porque si atienden así en clase, ya con atender en clase luego ya está todo dicho.